Vivimos en días turbulentos. Las naciones del mundo viven en días turbulentos. Probablemente todos los que me escuchan han oído hablar de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una organización que tiene su sede en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Allí se reúnen alrededor de 120 naciones del mundo. Y se les llama las Naciones Unidas. Pero cuando se asiste a una de esas reuniones, uno no marcha de allí con la impresión o la convicción de que esas son Naciones Unidas. Allí discuten, allí se acusan, allí se apuntan con el índice y se dicen cosas que no tienen que ver nada con la unidad. Es decir, que las llamadas Naciones Unidas más bien son naciones desunidas. Todas las naciones de la tierra tienen sus ambiciones, incluyendo la nuestra. España tiene sus ambiciones y tiene su ejército, su infantería, tiene su fuerza aérea, su fuerza naval, tiene su servicio secreto, tiene todo eso que supuestamente es para la protección nacional. Pero en el mundo, querido escuchante, querido hermano, querida hermana, querido amigo, en el mundo no hay unidad, porque el mundo no mira a Dios. Cuando hablo del mundo, hablo de sus habitantes, los seres humanos, los ciudadanos de las diferentes naciones. El hombre, el ser humano, no mira a Dios. Mira en primer lugar a sí mismo y mira a sus propiedades, a su cuenta bancaria, a sus ahorros, a sus posesiones. Hay que mirar a Dios. Dios es el dueño del universo, porque Él es el creador de todas las cosas. Si tú creas algo, inventas algo, tú eres el dueño de eso que has creado o que has inventado. Dios es el dueño del universo. Él es su creador y a Él tenemos que mirar. Qué bueno sería que las naciones de este mundo alzasen sus ojos a Dios. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros en el libro del profeta Joel, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Joel vivió en el siglo VIII, quizá pudo haber sido a finales del siglo IX. De paso, cuando hablamos de siglo IX,
es los años 800. Y si hablamos del siglo VIII, los años 700. Joel pudo haber vivido por el año 780 o 790, o quizá por el año 800. No se sabe exactamente con precisión la fecha cuando Joel vivió. Pero sí podemos saber, sí se puede saber que es uno de los antiguos profetas de la nación de Judá. Y Joel se alza para advertir a su pueblo, para darle una tremenda llamada de atención en este breve libro, en esta breve profecía que solo cuenta con 73 versículos. Y en esos 73 versículos, Joel nos da un tremendo mensaje. Fue un tremendo mensaje para el pueblo de su día y también para nosotros. Joel comienza en el capítulo 1 hablando por Dios, palabra de Jehová, dice el versículo 1, que vino a Joel. Vino a Joel, hijo de Petuel. De manera que lo que Joel habla aquí es palabra de Jehová y comienza advirtiendo a su nación, a su pueblo, que debido a su pecado, a su rebeldía, vendría una invasión de insectos destructivos que atacarían a toda la vegetación, los sembrados. Esos insectos destruirían todo lo que encontrarían a su paso. Y Joel los llama la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Todos esos eran insectos muy parecidos el uno al otro. Y Dios envió a su pueblo, a su nación, un ejército, una plaga de insectos, como los mencionados. Esos insectos atacarían toda la vegetación, toda la siembra, toda la cosecha y todos los árboles, y dejarían a los árboles desnudos, totalmente desnudos. Las ramas de los árboles, dice allí al final del versículo 7, quedarían blancas. Y ese ejército de insectos que Dios envió como juicio por el pecado y por la rebeldía y por la idolatría del pueblo judío, ese era un presagio de que vendría un ejército de hombres, un ejército bien preparado, cabalgando caballos bien armados, que atacaría a la nación. Y a través del profeta Joel, Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. Mire lo que dice, versículo 8. Llora tú como joven vestida de cilicio, vestida de luto, por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. La nación estaba en rebeldía, en pecado.
había abandonado la adoración, había abandonado el culto, había abandonado la ofrenda, y Dios le advierte a través del profeta Joel, le advierte a ese pueblo de la disciplina que vendría sobre ellos. Versículo 10 dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Aquellos insectos que habían invadido la tierra habían destruido los viñedos, y aquellos rebeldes no tendrían vino para beber. Habían destruido también los olivares, de manera que no había olivos para hacer aceite, de manera que estarían sin los dos productos principales para ellos: el aceite y el vino. La disciplina de Dios. Querido escuchante, querido hermano, querida hermana, si tú y yo nos rebelamos contra Dios, no hacemos su voluntad, no vivimos conforme a su palabra, Dios puede, y de hecho lo hace, disciplinar nuestras vidas, tu vida y mi vida. Mirad lo que dice allí en el versículo 11. Confundíos, labradores, gemid, viñeros. Ese era el juicio de Dios, el castigo de Dios. Mire, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Dios trajo disciplina a su pueblo. Versículo 12. La vid está seca y pereció la higuera. El ganado también, dice allí, el ganado. No había para la leche y para el queso. Y también aquí dice el ganado. Es verdad que no había. Dios destruyó el ganado, las vacas y los bueyes. Pero aquí en el versículo 12 habla de el granado, una fruta. La vid está seca, se perdió la higuera, el granado también y el ganado también. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Querido hermano, querida hermana, cuando Dios extiende su brazo de juicio, cuando Dios extiende su brazo de disciplina, porque su pueblo hace aquello que es contrario a su palabra, las consecuencias son terribles. Dios destruyó los campos, los viñedos, los olivares. Dios destruyó la cebada, el trigo. Dios destruyó todos los campos de donde se surtían el pueblo. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque aquel pueblo estaba viviendo en rebeldía, en los tiempos del rey Uzías, donde hubo mucha prosperidad. El pueblo vivió de espaldas a Dios y Dios actuó. La vid está seca, pereció la higuera, pereció el granado, pereció la palmera y el manzano, y todos los árboles del campo se secaron. Y al secarse los árboles del campo y la hierba de los campos, también
el ganado pereció. No habría carne para comer, no habría queso, no habría leche, no habría nada para alimentar el pueblo. Dios los haría pasar hambre. El juicio de Dios ha de venir sobre esta humanidad rebelde, contumaz, esta humanidad que quiere vivir de espaldas a Dios. Somos como las Naciones Unidas, pero desunidas, que viven de espaldas a Dios. Querido hermano, querido amigo, Dios ha de intervenir pronto en los asuntos del mundo. Alza tus ojos al cielo. Busca a Dios ahí donde está. Clama por su misericordia. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.